Y aquí sigo reaccionando a las canciones candidatas para representar a España en Eurovisión 2023, es decir, las canciones del Benidorm Fest. Es el turno de escuchar a Fusa Nota con la canción Mi Familia. Vamos allá. Candidata para representar a España en Eurovisión 2023 y concursante del Benidorm Fest 2023, Fusa Nota canta Mi Familia. 3, 2, 1, play. Imagino que será su sobrina, ¿no? Ay, que pongan el vídeo de esta niña en la actuación. ¡Ole! Esto es bueno. Primero, vamos por partes. Sí, tiene autotune, pero yo he estado buscando información de todos los concursantes y hay vídeos de esta chica cantando sin autotune en acústico. Me gusta mucho la voz de esta chica porque tiene también un timbre oscuro, distinto, también un poco de voz rota. Entonces aquí tiene autotune la canción, pero sé que lo puede hacer. Evidentemente en el Benidorm Fest no se puede utilizar, así que lo hará con la voz limpia. Claro, ahora nos queda la curiosidad de cómo suena la canción con su voz limpia, pero puede hacerlo. ¡Wow! Empieza un sonido muy potente, flamenco. Esto ya es opinión personal, pero yo siempre he deseado enviar flamenco en condiciones a Eurovisión. Siempre, porque al final con Remedios Amaya la canción no estaba a la altura. Al final, Bandido de Azúcar Moreno era una rumba de forma aflamencada, porque ellas cantan de forma flamencada, pero no terminaba de ser flamenco. Entonces yo siempre he deseado enviar flamenco en condiciones, evidentemente ahora de una forma moderna. Y de momento pinta que esta canción tiene todos esos elementos, así que vamos a escucharla entera a ver si me parece que es una canción buena y competitiva para Eurovisión. Acabo de empezar, pero de momento tengo esa sensación que tienes con estas canciones que empiezas a escuchar y dices, uy, esta canción va a ser buena, y lo acaba siendo. Tengo esa sensación. Esto es difícil vocalmente, aunque parezca fácil, ¿eh? Esto es potente. Uy, 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 uy. Vamos a ver si el directo acompaña, porque sinceramente no me parece fácil cómo está cantando. Si el directo acompaña, porque necesita fuerza. Está cantando de una forma fuerte, agresiva. Entonces, ahí la voz tiene que estar potente y cañera. Esto no va a ser fácil en directo. Pero si en directo está a la altura de cómo está sonando, con fuerza y garra, tenemos una propuesta que es pegadiza, que tiene esencia española, que al fin y al cabo no es obligatorio enviar la esencia de cada país, pero sabemos que gusta. Encanta cuando un país balcánico envía una canción con sonidos balcánicos, cuando Grecia envía una canción con sonidos tradicionales griegos, y parece que en España siempre el flamenco, el latino, lo hemos querido tener guardadito y que nos envíe. De momento, esto para muchos extranjeros va a ser, flamenco, esencia española, pero está modernizado, suena guay. O sea, sé que algunos vais a decir, suena a Rosalía. No exactamente, sí y no, porque al final Rosalía también ha fusionado el flamenco en los últimos años. Esto es moderno, potente y engancha. Entonces, ya es que ni siquiera necesitas a lo mejor una puesta en escena muy llamativa, porque ya la música ya te está llamando la atención con las palmas y ya estás notando la esencia. O sea, a poco que lleva un vestuario adecuado y unos colores y ella se centra en cantar con fuerza. Fuerza, recalco, necesita esa fuerza. Ya tendría una propuesta bastante potente. Por ejemplo, unos planos de cámara, una realización rápida para ayudar a potenciar esa fuerza, no necesita estar bailando. Me encanta esta parte. A ver, aquí me falta a lo mejor ya un cambio. Vale, ya llega el cambio. Aquí está el cambio. Antes lo digo.
Pero vamos a ver, o sea, qué temazo urbano, flamenco, trap que nos ha traído Fusa Nota. A ver, es cierto que en Eurovisión hay un jurado y un televoto, y creo que esta actuación es para arrasar en el televoto, porque es potente y el ritmo marca para hacer una puesta en escena. Ya no es necesario que baile, si es que con unos planos rápidos eso ayuda para marcar esa rapidez, ¿sabes? Y no necesita ella cansarse. Entonces, para televoto veo que es una propuesta muy efectiva. Solo me falta para el jurado. Y para el jurado simplemente lo tiene que complicar. A lo mejor añadir algún momento de voz que no tiene la canción ahora mismo o complicarla un poco con la escenografía, ¿vale? Para que el jurado también aprecie la escenografía y aprecie la canción y ya está. Esto es chulísimo, esto mola. Aquí quedaría bien que hiciese algún giro flamenquito. ¿Esto qué está haciendo ahora? Uh. A ver, el único pero que le pongo es que es un poco repetitiva, ¿vale? O sea, es decir, está cantando en la misma forma todo el rato, lo de na 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 suelo, na. Y eso quizás puede ser un poco repetitivo, pero al final eso en directo ya lo puede cambiar porque si en directo tenemos una coreografía, unos planos diferentes todo el rato y no iguales en esas partes, puede sonar distinto. Quizás ese es el único pero que veo y que me gustaría a lo mejor que también me metiese, no necesariamente una nota alta, pero algunos giros flamencos, pues esa parte que al final cuando cantas flamencos haces, ¿no? Hace todo el mundo hacer esos giros, pues esos pequeños matices quizás me faltan para que la propuesta sea redonda. ¡Hey! Bueno, esta parte no me gusta tanto. Cambia demasiado el ritmo que llevábamos. Pero es nostálgica. Suena nostálgica. ¿Lista? Te quiero. Ah. Cuidado, 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 que aquí tenemos un hit. ¿Y qué significa tener un hit? Una canción que potencialmente va a gustar. Y si potencialmente va a gustar a las personas que la escuchen, va a votar, independientemente de que decepcione o no en directo. Y eso en un concurso ya es importantísimo. Por lo tanto, aquí tenemos un hit, tenemos una canción prometedora. Lo he dicho y ahora que la he vuelto a escuchar, lo confirmo. Esto es un hit. Esta canción en España va a arrasar en ventas. La pregunta es, ¿en Europa? Pero no hay que tener miedo a pensar, ay, pero quizás el flamenco no gusta tanto en Europa. Al final Rosalía con las canciones que ha triunfado han sido con las más latinas, no con las flamencas, etc. Es muy fácil. Salvador Sobral, un fado, ganó Eurovisión, Yamala también ganó Eurovisión, The Common Lineage, una canción country, quedó segunda en Eurovisión en el 2014. Al final, si algo es bueno, da igual el género, si es conocido o no, o muy consumido o no. Pensad, Maneskin, rock en italiano, la música rock hace muchísimo que no era mainstream. Si la canción es buena, da igual el género musical, la gente la va a votar y la va a consumir, así que no hay que tener miedo a eso. Lo primero, un gran aplauso al productor y a todo el equipo de Fusa Nota porque tenéis un hit. O sea, independientemente ya de pase lo que pase, esta canción va a arrasar en ventas. Después, se nota la esencia española. Es una canción fuerte. No tengáis miedo al directo porque la canción tiene autotune, sí, pero esta chica puede cantar en directo. Además, tiene un timbre raro, tiene una voz rajada, lo que significa que a esta voz autotuneada en directo le va a añadir unos matices que no están en la versión en estudio, por lo tanto puede ganar. Sí, es complicada vocalmente, no os confundáis. Es complicada, entonces
Por eso prefiero que esté quieta, mostrando fuerza y una imagen potente a que baile porque me parece complicada la canción. Pero ella le va a añadir ese plus que tiene su voz de rajar la voz, esos suelo, esos que hacía durante la canción, es con vocal fry. También ha metido distintos matices, distintas técnicas en la canción que no se aprecian, pero que también los jurados pueden apreciar. Que en directo la canción va a ganar un extra porque tiene una voz rara y rajada y eso le va a poner un extra que ahora mismo no tiene la canción y creo que va a ganar puntos. Solo me preocupa que tiene que estar vocalmente potente y fuerte. Y la canción es muy cañera, entonces me preocupa más a lo mejor que se ahogue que simplemente que use autotune aquí. Eso no me preocupa porque sé que puede cantar. Me preocupa más que se vaya a ahogar. Por eso espero que practique bien el fondo y simplemente con que lleve una imagen visual potente, española, porque la canción tiene esencia española y hay que potenciarle buenos colores, ya es suficiente. Creo que cuando ya la música es buena, la canción es buena, ya la puesta en escena no necesita mucho más. Simplemente unos colores, una iluminación y una realización que potencie esa fuerza y el mensaje que quiere transmitir. Tampoco se tiene que complicar la vida. Eso sí, lo negativo que veo es que me parece que es repetitiva, algo por lo tanto creo que la puesta en escena tiene que ser muy dinámica, muy visual, muy diferente, que está haciendo cosas todo el rato para que no parezca tan repetitiva y que quizás ese cambio al final, ese ritmo tan lento, quizás no me gusta tanto, pero al final esa parte con una buena visualización en directo se puede modificar. Y también pienso que me falta algunos giros vocales o algo más con la voz, pero claro, ya de por sí me parece la canción complicada aunque no lo parezca, entonces quizás por eso no hay nada más. Pero bueno, esos son los pequeños peros que le puedo poner que me faltan, así que de momento aquí tenemos un hit, tenemos una propuesta bastante interesante, pero todavía tengo que escuchar todas las canciones y como digo, faltan las actuaciones en directo, pero de momento, yo había dicho, Agoney puede hacer una superactuación, Blanca Paloma puede hacer una superactuación, Alice Wonder puede hacer una superactuación, pero Fusanota aquí tiene un hit, una canción que puede arrasar en el televoto. Ahora ella es al revés, tiene que trabajar bien la puesta en escena, la realización para terminar de conquistar a los jurados. Pero aquí ya tenemos una propuesta que creo que puede arrasar en el televoto. El resto de propuestas pueden arrasar en el televoto si bordan la actuación. Esta canción, aunque falle un poco en el directo, como la canción engancha, la gente la va a votar igual, va a gustar igual. Esa es la diferencia de cuando gusta la canción. Que mientras no hagas un desastre, aunque el directo sea un pelín peor, la gente te va a seguir apoyando. Si haces un desastre, evidentemente no. Esa es la diferencia. Así que de momento, yo a Fusanota me la marco con un asterisco. Tenemos una posible candidata, tenemos aquí algo potente que veremos ya cómo se ejecuta en directo. Pero de momento yo destaco bastante a Fusanota con Mi Familia. Y de momento hasta aquí esta reacción, sigo escuchando y nos vemos en las siguientes.